Sean bienvenidos todos y muy buenas noches a la presentación de la Noche de Negocios de este 2020, realizada este viernes 23 de octubre. Mi nombre es Brian Santiago y vengo a presentarles la agenda que tenemos preparada para esta noche. Como primer punto tenemos la introducción, que consta del saludo e introducción al evento por parte del gerente general de esta Noche de Negocios, Daniel Durán. Seguido de esto vamos con el segundo punto, que serían las presentaciones de los comités. El primer comité, que es el comité científico de la gerente general Valentina Romero. Como segundo tenemos el comité de diseño, tenemos como gerente Nasli Sánchez, y el tercero sería el comité científico, que tenemos como gerente a Sebastián Sepúlveda. Como tercer punto tenemos los agradecimientos. En nombre del grupo general, Daniel Durán resalta y brinda gratitud a los apoyos externos al grupo para la consecución de cada una de las partes de este proceso de esta Noche de Negocios. Como cuarto punto y el más importante de esta noche son las presentaciones de las investigaciones, que consta de, en orden continental y alfabético, cada autor va a revelar brevemente su investigación realizada. Seguido de esto y como punto final, tenemos las conclusiones globales por parte del comité científico. No siendo más y ya presentada nuestra agenda, vamos con el primer punto, que es la introducción a cargo del gerente general de esta Noche de Negocios, Daniel Durán. Daniel Durán, por favor. Muy buenas tardes para todos. Les habla Daniel Durán, estudiante de segundo semestre de Administración de Negocios Internacionales de la UPB y gerente general a cargo de esta 18ª entrega de la Cena de Negocios, en esta ocasión, por las circunstancias actuales, adaptada y llamada Noche de Negocios. Para presentar esta Noche de Negocios, vamos a contar con un apoyo de unas diapositivas. La Cena de Negocios se realiza cada semestre con el objetivo de socializar los resultados de investigaciones realizadas en la asignatura de Geopolítica y Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración de Negocios en la UPB, seccional Bucaramanga, a cargo del docente hoy presente con nosotros, Julio Ramírez Montañas. Sean todos bienvenidos a esta nuestra ceremonia de presentación y publicación del proceso tan especial que hemos venido trabajando durante los últimos meses. Ha sido un honor para mí estar al frente de este proceso. Abogo por el entusiasmo y el grandioso aporte que cada uno de mis compañeros ha realizado para posibilitar la revelación del resultado final el día de hoy. Con orgullo les manifiesto que hoy verán un fruto de la dedicación y compromiso de los estudiantes de Administración de Negocios Internacionales de segundo semestre. Es un placer para mí darle entonces introducción a este evento, en donde nuestros tres comités, el Comité Científico, Comité de Diseño y Comité de Medios de Comunicación, nos mostrarán el valioso recorrido por el que nos hemos adentrado en la realización de este proyecto. No siendo más, por favor, demos inicio a esta Noche de Negocios. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por esa introducción. Y como segundo punto, vamos a pasar con la presentación de los comités a cargo de sus respectivos gerentes. Como primer comité, vamos a ver las diapositivas y la presentación del comité científico, que está a cargo de la gerente Valentina Romero. Buenas noches, mi nombre es Valentina Romero, soy la gerente del comité científico y les vengo a hablar del rol que tuvo mi comité en este proyecto. Bueno, nuestro rol fue el de la recopilación, unión, edición y clasificación de las investigaciones realizadas sobre el impacto del COVID-19 en los diferentes países de diferentes continentes. En concreto fueron 32 países, los cuales nos van a venir a hablar nuestros expositores. La metodología que se utilizó para estas investigaciones fue cualitativa, de tipo analítico, no experimental, la cual logró dar paso a un debate sobre el tema en cuestión, para el que se utilizaron referencias como notas periodísticas, columnas de opinión, informes gubernamentales y demás documentos que sirvieron como referencia. Ya finalizadas estas investigaciones, el comité científico entra a hacer la revisión de cada una de estas investigaciones, la clasificación por continentes y la unión de todo esto en un libro. Todo esto para finalizar con conclusiones a nivel regional y a nivel global. Estas conclusiones y todas estas investigaciones se encuentran en dicho texto en la Biblioteca Alejandría de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga,
o en el link que les proporcionaremos a continuación. Y me permito hacerles la invitación a todos ustedes para que lean estas investigaciones y se informen un poco acerca de este tema. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Nasli Sánchez y soy gerente del Comité de Diseño. Bueno, primero quiero agradecer a cada uno de ustedes por su asistencia el día de hoy. Nosotros como Comité de Diseño aportamos gran parte de la estética del trabajo que ven hoy. Dedicamos nuestro tiempo en la elaboración de las plantillas en las que vamos a trabajar. También trabajamos en logos, portadas y varias de las piezas que vamos a usar el día de hoy. Todo esto para que nuestra noche de negocios sea de su agrado. Quiero darle las gracias al comité científico porque con ellos trabajamos en conjunto para la preparación de las plantillas que verán a continuación y adicionalmente quiero darle las gracias al comité de comunicaciones con quien creamos las invitaciones para este evento. Y por último, pero no menos importante, agradecer a cada una de las personas que hacen parte del comité de diseño porque todas aportaron excelentes ideas e hicieron un gran trabajo. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Sebastián Sepúlveda y soy el gerente del Comité de Medios de Comunicación y quiero empezar resaltando el trabajo que realizamos como comité en conjunto, todo el trabajo que hemos venido realizando. Digamos que como comité fuimos esos encargados de generar esa expectativa en las redes sociales sobre este evento que consideramos todo este proceso fue un punto clave para lograr llamar la atención de muchas de las personas que posiblemente hoy se encuentran acá conectadas con nosotros. También de la misma manera, junto con el profesor y los demás estudiantes, nos propusimos llevar este evento a YouTube y con la colaboración del profesor Julio y todos los encargados de este proceso, logramos hacer esto una realidad. También nosotros como comité no solo nos encargamos en un punto de los diseños, sino que también estuvimos contándole a los espectadores de qué trataba este evento en general. Y pues nada, por último quiero darle las gracias al profesor Julio y a todos los estudiantes que hicieron posible este evento. Muchas gracias. Bueno, a continuación, en nombre de todos mis compañeros, me dispongo a dar unos agradecimientos muy especiales, redactados y dirigidos a aquellos factores que nos brindaron apoyo en la realización y consecución de este objetivo. En primera instancia, le agradecemos a la UPB por el apoyo y reconocimiento brindado hacia cada uno de los comités, específicamente a la Facultad de Administración de Negocios Internacionales por la excelente formación profesional que nos ha otorgado a través de extraordinarios docentes y administrativos. Ofrecemos agradecimiento especial al profesor Julio Ramírez por su admirable labor de acompañamiento en cada etapa de este proceso y también agradecemos a la decana de la Facultad de Administración de Negocios Internacionales, la doctora Gladys Valero, por posibilitar estos espacios de investigación que enriquecen a las asignaturas del segundo semestre. En última instancia, agradecemos al lector por tomarse el tiempo de leer y analizar cada una de las siguientes investigaciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel, nuevamente, y muchas gracias a los gerentes de los respectivos comités por esas presentaciones. Y ahora a continuación vamos con el punto más importante de nuestra noche de negocios, que son las presentaciones individuales de la investigación. Como primer punto de esta parte tenemos el impacto del COVID-19 en el continente africano, dando inicio con el país de Egipto. Por favor. Muy buenas noches a todos. Hoy les voy a presentar el impacto del COVID-19 en Egipto en tres situaciones muy importantes. Pertenezco al comité científico, mi nombre es Derek Pule. Respecto a la situación social generada por el COVID-19 en Egipto, se pueden apreciar que se aplicaron las medidas de cuarentena en la población y se dio un cierre completo a las actividades relacionadas con el turismo. El turismo, que representaba el 9,7% del empleo en Egipto y el 9,3% de su Producto Interno Bruto. No obstante, se han implementado medidas para activar el turismo en las regiones con menos contagios, exigiéndose una prueba negativa del COVID-19 y restringiendo el acceso a las regiones con más contagios. Y teniendo esto en cuenta, se trata de activar este sector importante porque representa un notable porcentaje del empleo de la población y un notable porcentaje de la economía del país.
Y aparte de esto, se han presentado también controversia en la población, de acuerdo a las medidas de cuarentena, respecto a que la religión musulmana, que es mayoritariamente en Egipto, exige que las víctimas del COVID-19 y en este caso los familiares del difunto tienen que enterrar a sus seres queridos con su debido proceso, de acuerdo a su religión, aunque ahorita las medidas de cuarentena están exigiendo que los cuerpos sean incinerados, lo cual es un atentado a su cultura como tal. Respecto a la situación política, el primer ministro de Egipto, Mustafa Madbouly, ha suspendido vuelos comerciales y también ha suspendido las cantidades de lugares de trabajo para evitar la propagación del virus. Ha coordinado con su agencia estatal para asegurar el suministro de alimentos y productos básicos para su población durante la duración de la pandemia. Mustafa Madbouly también ha enfatizado en su población el mensaje de no tener ese menosprecio hacia el virus, sino que tratarlo con su debido cuidado y que se pueden evidenciar las graves pérdidas económicas, pero se pueden evitar perder vidas. Respecto a su situación económica, Egipto ha presentado el impacto mayoritariamente en sus sectores de exportación y también en sus sectores clave de comercio, como el turismo que mencioné anteriormente y el sector petrolero, los cuales han presentado una desaceleración bastante mayoritaria en sus actividades comerciales, con las restricciones de los viajes y la caída de los precios del petróleo. Se han implementado también medidas para poder solucionar estos problemas, como por ejemplo la que acabo de mencionar para el turismo, también recortes de la tasa política monetaria en todo el presupuesto, medidas de indulgencia al crédito y también se han implementado ayudas al presupuesto por métodos de estímulo fiscal entre 2020 y 2021. Aunque se tiene en cuenta que si este problema se prolonga, se presentará una nueva ola de inflación y esto podría afectar a la población, ya que su tasa de pobreza mundial está en el 27% y puede ser que aumente mucho más. Estas son mis referencias de la información que les acabo de escribir. Muchas gracias. Ahora les voy a presentar a mi compañera, Nicole. Buenas noches, mi nombre es Nicole Juliana Largo Fonseca, hago parte del comité científico y a continuación les hablaré un poco sobre el impacto generado por el COVID-19 en la República del Congo. En cuanto al sector social, podemos observar que la República del Congo posee un alto número de habitantes, pero a pesar de ello la cifra de contagios no ha sido tan alarmante como se esperaba. Esto ha causado un fortalecimiento en la fe de los congoleses. Sin embargo, la población más afectada en realidad han sido los niños, ya que la mayoría de ellos han tenido que abandonar el estudio por dos razones. La primera es porque no cuentan con los recursos necesarios para poder adoptar la modalidad virtual y la segunda es porque tienen que ayudar en la economía de su hogar. Es por esto que las niñas han tenido que casarse de manera prematura y los niños han tenido que entrar al mercado laboral siendo víctimas de múltiples abusos y de explotación por parte de sus jefes. En cuanto a la situación política del país, antes de que llegara el COVID-19, estaba atravesando por una oleada de ébola, una de las más graves a nivel histórico, y por tanto ya tenía unas previas medidas de bioseguridad que fueron las mismas que adoptaron para el tratamiento del COVID-19 y no fue tan difícil implementarlo en la sociedad. Por último, podemos encontrar la situación económica. Para contextualizar un poco, la República del Congo era un país muy rico en minerales, pero esto hizo que muchos países quisieran colonizarlo y tomar dominio sobre él. Es por esto que el último que tuvo dominio sobre el país adquirió un préstamo en nombre de toda la población congolesa y hoy en día el país tiene que seguir respondiendo por dicha deuda, teniendo en cuenta que sus dos únicos ingresos son el primero, el mercado petrolero, el cual desde el año 2014 ha venido en caída, y el más importante, que es la ayuda suministrada por las entidades financieras como lo son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es por eso que el COVID-19 afectó aún más a la inestabilidad económica que tenía trayendo el país. Por último, podrán observar las referencias bibliográficas que utilicé para mi presentación. Gracias. Muchas gracias por esas presentaciones del continente africano. Y ahora vamos con el impacto del COVID-19 en el continente americano, empezando por Argentina. Por favor, Argentina.
Buenas noches para todos, mi nombre es Carol Castillo, pertenezco al Comité de Comunicaciones y presentaré el impacto del COVID-19 en Argentina. La crisis sanitaria causada por el COVID-19 llegó a Argentina en un momento de fragilidad económica y política. Como primer ítem tenemos la situación social. Los sectores que se han visto más afectados en Argentina por parte del COVID-19 son la salud, el trabajo y la educación. Para empezar, el sistema de salud en Argentina está siendo desafiado por la creciente demanda de atención. La salud primaria puede satisfacer más del 80% de las necesidades y esto hoy se ve reducido entre un 20 y 30%. En el sector trabajo, de acuerdo con el informe de la OIT, en Argentina los grupos más afectados por la crisis son las mujeres, los trabajadores informales y en particular quienes se ocupan de actividades que no pueden realizarse de manera remota. En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación dispuso de la suspensión de dictado de clases presenciales en todos los establecimientos educativos. Como situación política, sin poder sesionar el Poder Judicial y el Congreso, el Poder Ejecutivo estuvo gobernando a través de decretos. Cuando asumió la presidencia Alberto Fernández en diciembre del 2019, recibió un país en crisis. También heredó una deuda pública que el propio Fondo Monetario Internacional declaró insostenible y que ha hecho que entre en default y no pueda acceder al mercado de capitales y obtener financiamiento extranjero. Sin embargo, políticos de la oposición, como algunos gobernadores y el propio jefe de la ciudad de Buenos Aires, han apoyado e incluso replicado las medidas y decisiones tomadas por el presidente. Como situación económica, Argentina está dividida en una triple crisis económica, una crisis de oferta, de demanda y financiera. Los sectores económicos más afectados por la situación generada del COVID son, primero, el comercio, donde Argentina se ha visto muy afectada por la caída prevista del comercio exterior como resultado del brote. La mayoría de sus exportaciones son productos agrícolas básicos, por lo que no tienen capacidad de diversificar las exportaciones a corto plazo. En el sector del turismo, el gobierno prohibió la llegada de extranjeros no residentes y anunció la suspensión de vuelos, así como el cierre de los hoteles. En la crisis del petróleo, el sector minero representa solo el 3% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el sector petrolero es importante en algunas provincias de Argentina. Como conclusión, Argentina ha tenido un impacto multidimensional, no ha sido homogéneo, pues ha dependido del estado previo de la pandemia y de la propia capacidad y resiliencia de cada uno de los sectores, al igual que el apoyo brindado desde el mismo estado, de las políticas que se han implementado y del compromiso propuesto. Si bien la pandemia es verdaderamente difícil para todos los gobiernos, lo es más aún para Argentina, dado su frágil equilibrio político y sus problemas de gobernabilidad de larga data. Las fuentes utilizadas para esta presentación son las siguientes. Muchas gracias a todos por su atención y doy paso a mi compañera Daisy González. Nuestra compañera Daisy González está teniendo problemas de conexión en este momento, entonces por favor demos paso a la presentación de Brasil con Santiago Martínez. Muchas gracias, Daniel. Mi nombre es Brian Santiago, soy el maestro de ceremonias, hago parte del Comité de Comunicaciones y hoy vengo a hablarles de Brasil. En primera instancia voy a hablar de la situación social. Como ustedes saben, Brasil es un país con un estilo de vida muy urbano, cuenta con 211,38 millones de habitantes, donde los principales negocios que vemos son informales, las personas salen a hacer su vida diaria por las calles, pero debido a esto, debido a la pandemia, esto se ha visto con un cambio repentino, las personas en las casas, otras personas que incumplen las cosas, porque también hay que tener en cuenta las decisiones y no decisiones que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ha tomado. Esto también ha generado mucha controversia entre la ciudadanía, entre los ciudadanos de Brasil, y eso se ha visto reflejado en marchas, en desacuerdos, en debates,
que han llevado a Brasil pues a entrar como en custodia, como en caos. Ya avanzando a la situación política, tenemos a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que es un personaje único en el mundo de la política desde que está en su mandato, desde que llegó a su mandato. Y como sabemos, Jair Bolsonaro es un presidente ultracapitalista que ha dado mucho que hablar. Respecto a la pandemia, ha habido muchas decisiones que han estado en desacuerdo, otras personas en acuerdo, también hay personas que lo apoyan, pero hay una que es la que marca, y es la destitución de Luis Enrique Mendieta, que es el ministro de Salud de allá de Brasil. Esta destitución debido a que habían discrepancias entre qué decidía Jair Bolsonaro y qué decidía Luis Enrique Mendieta. Por una parte, Luis Enrique Mendieta decía que el aislamiento era necesario, la cuarentena era necesaria, pero Jair Bolsonaro no creía que eso era necesario y por lo tanto decidió destituirlo de su cargo. Obviamente, con más razones, pues llegó a esta decisión. Para finalizar con la situación económica de este país, para nadie es un secreto que Brasil posee uno de los mayores recursos naturales y tiene una economía relativamente diversificada y cuenta con un activo muy grande que es el Amazonas, que es el pulmón de nuestro mundo. También es el mayor productor de café a nivel mundial, pero respecto a la situación de hoy en día, el COVID-19, toda su economía ha visto un cambio repentino. También sabemos que en años pasados, en 2015, 2016, Brasil estaba en una recesión económica, donde en 2016 llegó a contraerse hasta un 7%, ¿sí? Poco a poco ha venido recuperando. En 2018 alcanzó a crecer un 1,3% y en 2019 un 1,1%, pero debido a la pandemia, esta creciente de su economía tuvo que volver a bajar, bajó un menos 0,5%, pero debido a su economía diversificada y los planes de apoyo que han hecho, se espera que en 2021 esta pueda repuntear a un 2,9%. No siendo más, les presento mis referencias bibliográficas que usé para mi investigación y doy paso a mi compañera que va a representar a Canadá. Muchas gracias. Bueno, al parecer Daisy González ya recuperó conexión, entonces por favor, démosle paso a ella con Bolivia. Gracias. Al parecer los problemas siguen, entonces vamos a Canadá con María José González, por favor. Buenas tardes, me llamo María González Cano, soy del Comité de Comunicaciones y hoy les voy a hablar sobre el impacto del COVID-19 en el país de Canadá. Socialmente, Canadá es uno de los países en el mundo donde más ha puesto sus ojos para analizar las medidas y las reacciones frente al coronavirus. Al contraste con su país vecino del sur, Estados Unidos, que ha tenido el primer puesto en contagios y muertes, y ha habido muchas comparaciones. Aunque Canadá tiene más de 9.000 personas fallecidas en un país de 35 millones de habitantes, las medidas adoptadas han sido muy beneficiosas ya que han dado muy buenos resultados, ya que han implementado el monitoreo epidemiológico y las capacidades de diagnóstico han sido más rápidas y eficientes. También han creado unos reglamentos y leyes para garantizar la suficiencia de recursos monetarios y han mejorado su instalación de salud para toda la población general. Otras medidas es dar licencias a personas de educación superior y a personas para que vuelvan a trabajar en sectores específicos. Políticamente, el gobierno federal de Canadá creó un beneficio llamado Canada Emergency Reposes Benefit, donde otorgaba más de $2,000 canadienses hasta por 4 veces a personas que perdieron sus empleos por esta pandemia. Recordemos que $2,000 canadienses son aproximadamente 5 millones de pesos colombianos. También este beneficio se le otorgaba a personas en situación de vulnerabilidad y a pensiones de adultos mayores. Únicamente se les daba este beneficio si iban a programas de educación donde se les enseñaba las medidas que deben tomar mediante esta pandemia para que no se vean contagiados. Económicamente,
El gobierno federal de Canadá cerró sus fronteras el 18 de marzo por el aumento de contagios, exceptuando el país de Estados Unidos solamente si habían viajes esenciales o de emergencia. Eso afectó al sector de la economía y más al sector manufacturero, que cayó más de 465 millones de dólares, y haciendo que el turismo cayera un 60% y aumentara un 90% en contagios y muertes. Aunque la alta calidad de vida en Canadá es el fruto de sus políticas de Estado y el desarrollo económico que ha tenido en esta pandemia, aunque se vio perjudicado por el COVID-19, buscaron sus ayudas de sostenibilidad y oportunidades de empleo para sus habitantes, haciendo que Canadá sea un país ejemplar, ya sea por sus medidas de protección, ya sea social, política o económicamente. A continuación se verán las referencias de donde saqué mi información y muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Daniela de Moya, pertenezco al Comité de Medios de Comunicaciones y el día de hoy les voy a hablar sobre el impacto del COVID-19 en Chile. Bueno, en este país la pandemia mundial tuvo un impacto crucial, empezando por las protestas generadas debido al desacuerdo de los chilenos con el gobierno, el aumento de las cifras de maltrato intrafamiliar y la alta tasa de cuadros depresivos, llevando a muchas personas al suicidio. En el ámbito político, Chile juega un papel muy importante desde desacuerdos con el gobierno de Sebastián Piñera, debido al aumento del pasaje del metro, el acceso a la salud y las pocas prestaciones que se le han brindado a los chilenos durante esta pandemia mundial, e incluso la petición de miles de chilenos para el surgimiento de una reforma constitucional. Finalmente, pero no menos importante, les voy a hablar sobre la economía de este país, la cual durante la crisis actual se ha visto afectada, llevando a una caída del 17%, siendo la peor registrada desde 1986. Principalmente tenemos que saber que Chile no es un país autosuficiente en muchos alimentos, como lo son las legumbres, el trigo, el arroz. Esto quiere decir que la mayoría de estos alimentos deben ser importados en porcentajes entre el 40, el 50 y el 90%. Bueno, como conclusión, podemos destacar el fuerte impacto del COVID-19 en este país, no solamente en el ámbito político o económico, sino en el que para mí es uno de los más importantes, el social. Además, cabe resaltar que en Chile debe surgir un ampliamiento de la economía y no basarla necesariamente en la minería. Las fuentes utilizadas para esta presentación fueron las siguientes y a continuación mi compañera María Alejandra Blanco les hablará sobre la situación en Colombia. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Alejandra Blanco, soy parte del científico y les voy a hablar sobre situaciones generadas por el COVID-19 en Colombia. Iniciamos con la situación social. Esta crisis ha sacado a flote la gran desigualdad social que se vive en Colombia, la vulnerabilidad que viven las mujeres y niñas víctimas de violencia desde su hogar, la discriminación que se ha creado hacia el personal de salud y la falta de oportunidades que tienen los habitantes de este país. Todo esto ha impactado negativamente en el ámbito social y en la salud mental de los colombianos, creando en las personas trastornos emocionales tales como depresión y ansiedad, de la cual continuamos, por favor, con el ámbito político. Bueno, se evidenciaron grandes desacuerdos entre el gobierno nacional y los gobiernos locales respecto a medidas de prevención que se tomarían en Colombia, tales como el aislamiento preventivo obligatorio, el cierre de los aeropuertos y todas las actividades económicas. Entre otros desacuerdos podemos encontrar los distintos puntos de vista que tiene el presidente Duque y la alcaldesa de Bogotá, donde se pudo observar el presidente Duque vela por la economía del país temiendo una destrucción del tejido económico, mientras Claudia, la alcaldesa de Bogotá, vela por la salud de los colombianos y la prevención de un contagio masivo. Se hizo presente la corrupción en Colombia en los incentivos económicos que se darían a la población con el fin de dar el acceso a los recursos básicos. Y como prueba para esto, la vida de la nación abrió una investigación
en los departamentos como Meta, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Cundinamarca y Tolima, irregularidades. Como último, pero no menos antes, bueno, la economía colombiana fuertemente que enfrenta a que se conoce como le fue la propagación COVID y la gran caída del petróleo internacionalmente. En Colombia, estima el aumento de 4 puntos más en situación de pobreza. Además, se ha incrementado el desempleo, teniendo cifras del 16,8 nacionalmente, donde los más afectados son los trabajos formales que representan más de la mitad de la población colombiana. A continuación, vamos a las referencias bibliográficas y mi compañero Mateo Rojas. Buenas noches, mi nombre es Mateo Rojas. El estado que me tocó es el estado ecuatoriano. Para conocer más el impacto del COVID-19 en el estado ecuatoriano, dividiremos el contenido de investigación entre factores fundamentales: factor social, factor político y factor económico. En el factor social podemos encontrar que, como muchas regiones del mundo, el confinamiento generó una crisis en muchos hogares, ya que muchas familias no podían cambiar las normas de bioseguridad y su forma de ganar sustento diario. Ecuador no fue excluido de esta situación. Como producto de esto, se produjo una de las peores escenas de violencia social en el mercado de San Roque, donde un gran número de comerciantes informales lograban vender sus productos y así adquirir sus ingresos. Debido a las aglomeraciones de personas, la alcaldía de Quito envió maquinaria pesada con el fin de destruir toda la mercancía que allí se encontraba, lo cual generó enfrentamientos entre representantes de la alcaldía, fuerza pública y comerciantes. Pero uno de los temas que más generó controversia y especulaciones fueron las calles ecuatorianas, llenas de cuerpos que ya no se podían mantener en los hogares por temas de bioseguridad. Pero realmente todo esto fue tema de producto de noticias falsas, ya que realmente todo esto no se trató de un aumento acelerado de muertes por COVID, sino por una decisión propia de funerarias de limitar o suspender sus servicios, ya que no contaban con los elementos de bioseguridad necesarios para la protección de sus trabajadores. Segundo, tenemos el factor político, que ni en esta época de crisis sanitaria la corrupción desaparece. En este país el tema vuelve a salir a la luz con filtraciones de una información de supuestos delitos de sobrefacturación llevada a cabo en el Instituto Nacional de Seguridad Social, en el cual se realizaron compras de máscaras de bioseguridad por $12 cada una. Como si no fuera suficiente, en este caso se le suma el proceso judicial contra el expresidente Correa y el vicepresidente Jorge Glass y todos sus colaboradores de campaña. Al declarar Ecuador estado excepcional por la pandemia, se presentaron dos proyectos. El primero, llamado Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento de Finanzas Públicas, con el cual plasman nuevos límites de gastos y a la deuda pública. Estas medidas fueron acordadas junto al Fondo Monetario Internacional. El segundo proyecto, denominado Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, busca combatir las crisis sanitarias producto del COVID-19, planteando ajustes fiscales para así adquirir recursos que apoyaran la atención de la pandemia. Cabe aclarar que cuando se refiere a una ley de tipo orgánica, nos referimos a una norma establecida por la autoridad superior con el fin de obtener regulaciones, y esto toma base a aspectos sociales vividos como es el COVID-19. Por último, tenemos el factor económico. Podemos ver que la caída del petróleo, este es un problema que se le suman todas las economías dolarizadas, lo cual no se permite devaluar y obliga a obtener la moneda estadounidense mediante la exportación. Otra industria afectada, como el sector pesquero, la cual ha caracterizado su nivel de explotación de la mano de obra producto de la pandemia, se ha visto obligado al despido masivo de trabajadores y personal. Como posible solución a esta crisis tan grave, Ecuador no solo cuenta con una opción, solicitar la asistencia de organismos multinacionales con el que conceden ayuda de sumas exorbitantes de dinero para así evitar el colapso con el COVID-19. Las referencias utilizadas para esta investigación son las siguientes. A continuación daremos Estados Unidos.
Muy buenas noches, mi nombre es Jamie Galvis y le voy a hablar de Estados Unidos. Situación social generada del COVID-19 en Estados Unidos. El desempleo ha sido una de las consecuencias que más ha afectado a los estadounidenses. El alza de este indicador comenzó desde el mes de abril, alcanzando una tasa de desocupación del 14,7%, siendo este el mes con el porcentaje más alto. A medida que avanzaron los meses, este empezó a disminuir, alcanzando una tasa de 8,4% para el mes de agosto. Sin embargo, teniendo en cuenta los meses de enero, febrero y marzo, sigue siendo una cifra muy alta. Es importante resaltar que el desempleo en las mujeres es mayor que en lo de los hombres, lo cual nos refleja que aún en pleno siglo XXI la desigualdad de género sigue siendo una constante, incluso en países desarrollados. Continuamos con la situación política. El 3 de noviembre del 2020 se tienen programadas las elecciones presidenciales de Estados Unidos. De ahí que la contienda política se encuentra en su máximo furor, razón por la cual cualquier declaración o decisión es de vital importancia. La pandemia ha obligado a todos los mandatarios del mundo a emitir miles de decisiones. Trump no ha sido la excepción. Una de las decisiones más polémicas fue la de retirar su apoyo económico a la OMS, Organización Mundial de la Salud, argumentando que dicha organización ha sido mediocre en la contención del virus. Esto, por supuesto, ha sido múltiple de críticas a nivel internacional. Continuamos con la situación económica generada por el COVID-19 en Estados Unidos. El segundo trimestre del 2020 estuvo marcado por una caída del 32,9% de la economía estadounidense, teniendo en cuenta que esto no se veía desde el año 2008 en la crisis que tuvo dicho país, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos. La disminución del consumo fue uno de los factores que más afectó al país, teniendo en cuenta que el no haberse tomado medidas de aislamiento que no permitían la apertura ni de bares, tiendas y en general el comercio, trajo consigo que las personas únicamente gastaran en lo realmente necesario. Con el fin de mitigar el impacto económico que la pandemia ha generado, el Congreso aprobó un paquete de emergencia por $2,3 billones, situación que genera un gran déficit, teniendo en cuenta que dicho gasto público se hizo con el fin de brindar un apoyo económico a los hogares y comercio, es decir, que dicho gasto no representó una inversión, ya sea a mediano o largo plazo. Actualmente se espera que el país poco a poco se vaya recuperando su economía. Sin embargo, según los estudiosos del tema, dicen que esto le tomará varios años. Muchas gracias y a continuación sigue nuestro compañero Daniel con México. De nuevo, un saludo para todos los presentes. Les habla Daniel Durán, gerente general. A continuación voy a compartirles resumidamente mi investigación acerca del impacto del COVID-19 en México, tal y como lo han hecho mis compañeros, valorándolo desde el ámbito social, el ámbito político y el ámbito económico. Con respecto a lo social, en México, desde la llegada del virus, las opiniones fueron diversas. Un gran sector de la población lo tomó con escepticismo, o sea, teorizaban diciendo que tal vez la enfermedad era un invento o que no era tan grave como la pintaban, y ese tipo de afirmaciones que pues resultaban peligrosas, ya que lograban que las personas bajaran la guardia y no tomasen con seriedad el autocuidado. Entre otras problemáticas sociales, se dice que México está teniendo un fuerte impacto psicológico en su población, esto proveniente de las pérdidas de familiares o amigos, de las dificultades económicas, etc. Hoy en día México ya se encuentra prácticamente reactivado y la gente está volviendo a la normalidad de sus rutinas. En el ámbito político encontramos una posición inicial del presidente Manuel López Obrador, muy relacionada con lo que hablé en el anterior punto. Inicialmente el presidente mostraba una posición escéptica y despreocupada. Fue noticia internacional varias veces por afirmaciones polémicas y realmente peligrosas, como por ejemplo, y lo cito textualmente, él dijo: miren, lo del coronavirus, eso de que uno no se puede abrazar, es mentira, hay que abrazarse, no pasa nada. Y varias más afirmaciones así, que claramente con las cuales logró ser criticado por su irresponsabilidad. Ya un poco avanzado el virus, se empezaron a tomar medidas serias, el gobierno empezó a delegar distintas funciones que serían clave para el sostenimiento del país en la situación de pandemia, y las medidas que se tomaron fueron similares a las tomadas en nuestro país. Finalmente, con respecto al impacto económico del COVID-19 en México, la situación fue complicada porque desde antes de la pandemia México ya venía presentando desempeños negativos. En el segundo trimestre de este año hubo un menos 17,3% en el Producto Interno Bruto con respecto al trimestre anterior. Ese representaría entonces el quinto trimestre de México a la baja, o sea, el COVID llegó impactando fuertemente algo que ya venía presentando amplias dificultades desde antes.
Muchos empleos se perdieron, los trabajadores informales perdieron su único sustento y muchas más consecuencias que tardarán en volver a la normalidad. Eso sería todo. A continuación están las fuentes que usé para mi consulta y le doy paso al país de Perú con mi compañera Camila Carrillo. Muy buenas noches, mi nombre es María Camila Delgado, pertenezco al comité de diseño y les voy a hablar un poco sobre la situación de Perú en cuanto al COVID-19. Bueno, en la situación social, Perú fue uno de los países más afectados, ya que fue el sexto país con más casos confirmados. Sin embargo, antes pues, de que comenzara a expandirse este patógeno en todo el mundo, Perú fue uno de los países más precavidos, ya que los ciudadanos comenzaron a respetar estas medidas de bioseguridad y aislamiento social. También se tomaron medidas más complementarias y más drásticas en cuanto y por medio de un decreto, el cual permitió optar por una reducción de riesgo de propagación e impacto sanitario en todo el territorio nacional. Sin embargo, pues, aunque el país se vio muy afectado y el cansancio de la población fue muy notable, ya que no tenían ingresos desde sus casas. Es por esto que salieron a las calles y más que todo a los comercios informales, donde esto generó un alto porcentaje de contagios. El gobierno solamente opta porque estas medidas se vuelvan a retomar y también se tome un aislamiento social obligatorio para no generalizar más este contagio. Por medio de la situación política, el Poder Ejecutivo está en manos del presidente Martín Vizcarra, el cual opta por unas medidas más drásticas para hacer frente a este confinamiento. Estas medidas tienen vigencia de 15 días calendarios, donde la obligación de estar aislados es obligatoria y también garantizan abastecimiento de medicinas, saneamiento, alimentos, entre otras. También queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad, como las reuniones, eventos sociales, accesos a servicios, entre otros. No obstante, quedan abastecidos las farmacias y también los bancos. Por medio del estudio quedan lo que es las clases virtuales para no generalizar más este contacto ni este contagio. También cuarentenas focalizadas hasta fin de año. Finalmente, en la situación económica, en todo lo que ha abordado el COVID-19, pues se ha visto muy preocupante en Perú, tanto en los aspectos sanitarios como en el aspecto económico, ya que han sido largos meses de confinamiento. Es por esto que la economía peruana, económicamente, pues ha impactado mucho en diversos canales internos y externos, donde hay menos producción, como lo es el turismo, los ingresos a las microempresas, y también ha influenciado el precio a las materias primas, donde adquirientes de otros países han comprado menos metales y el precio del cobre y el hierro han bajado. Es por esto que pues, se ha afectado, porque Perú es un gran exportador de este tipo. Donde pues el gobierno optó por un nuevo decreto, el cual se llama Reactiva Perú, el cual financia a las empresas menos favorecidas durante la pandemia, donde hay crediticias para que pues sigan funcionando y también su economía vuelva a reactivarse. Muchas gracias. Siguen ahora mis referencias que tomé para esta presentación. Le doy paso a mi compañera Stephanie Borges, la cual le va a hablar sobre la situación en Venezuela. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Stephanie Borges Sanabria, soy del Comité de Comunicaciones y les hablaré brevemente de mi investigación sobre el análisis del impacto del COVID-19 en Venezuela. Como bien sabemos, Venezuela es un país que se caracteriza por una grave crisis multidimensional que lo viene afectando desde años. Cuando llegó el virus del COVID-19 al país, la emergencia de salud pública trascendió aún más, ya que sorprendió al país sin defensa alguna, pues su sistema de salud ya estaba colapsado desde varios años atrás. En la situación social generada por el COVID-19 en Venezuela, el país ya cargaba con una gran crisis social y humanitaria, y al llegar el COVID-19 al país fue peor la emergencia que ya estaba presente en este territorio. Empezando por el personal de salud, médicos y enfermeras manifestaban que las autoridades están fracasando en las medidas para protegerlos e incluso encarcelando a quienes denuncian las condiciones laborables tan deplorables en las que se encuentran trabajando. Como es de nuestro conocimiento, las migraciones en Venezuela se han venido presentando desde hace muchos años, pero el COVID-19 ha sido un factor muy importante para que estas aumentaran considerablemente. Déficit en la salud, en la alimentación y en las prestaciones necesarias para la supervivencia de la comunidad venezolana. Finalmente, como sabemos, hace años en el país diversos estados sufren por el acceso continuo a los servicios de agua, energía, gas, combustible y telecomunicaciones.
También cabe resaltar un impacto muy importante de la pandemia en el ámbito social, y es que según estudios la pandemia ha generado en muchos de sus habitantes enfermedades como la depresión, en la cual en los peores casos ha llevado al suicidio. En la situación política generada por el COVID-19 en Venezuela, hoy en día Venezuela cruza por problemas políticos como el caso de los narcosobrinos Efraín Campos y Francisco Flores, los medios de comunicación, la separación de poderes y por supuesto la reelección de Maduro. Para nadie es un secreto que Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo. Según informes del año 2019, el 89% de los venezolanos aseguran que la mayoría o todos los funcionarios que se encuentran en el entorno de Nicolás Maduro son corruptos. También hace poco el oficialismo liderado por Nicolás Maduro y la oposición encabezada por Juan Guaidó establecieron una tregua temporal para darle prioridad al manejo de la emergencia mundial. Nicolás Maduro y Juan Guaidó firmaron un acuerdo también para trabajar contra la pandemia, y el acuerdo consiste en trabajar con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en la búsqueda de recursos financieros que fortalezcan las capacidades del país para enfrentar la emergencia sanitaria. En la situación económica generada por el COVID-19 en Venezuela, además de la crisis que ya venía presentando Venezuela muchos años antes de que fuera declarada la pandemia mundial, en este año el país ha alcanzado la inflación más alta del mundo, una inflación acumulada del 295,9%, además de la depreciación de su moneda. Debido a la crisis mundial, muchos habitantes de Venezuela, los cuales dependen del trabajo diario para poder sustentarse y conseguir los alimentos necesarios en su canasta familiar, no han podido acceder a recursos o ayudas para no tener un deshumano estilo de vida. Un país en el que el 80 o 90% de su población vive del día a día genera un dilema para ellos, que es elegir entre quedarse en sus casas cumpliendo la cuarentena o salir a las calles en busca de un sustento diario. Bueno, las referencias usadas para la presentación son las siguientes, y con esto damos por terminado las exposiciones del continente americano. Muchísimas gracias, feliz noche. Muchas gracias, Stephanie, y como ya lo dijiste, con eso terminamos las presentaciones de nuestro continente americano y damos paso a las presentaciones del impacto del COVID-19 en el continente asiático, empezando por el país de China. Buenas tardes, mi nombre es Sharon Macías y yo pertenezco al comité científico. En este momento les presentaré mi investigación sobre el país de China. Bueno, pues la situación social es que a finales del año 2019, para ser más exactos, el 31 de diciembre, se reportó a la Organización Mundial de la Salud múltiples casos de una neumonía de origen desconocido procedentes de un mercado de mariscos y animales vivos de Wuhan. Como primera medida se llevó un seguimiento a las personas con las que los afectados tuvieron contacto y se realizó un saneamiento ambiental sin dictarse restricción alguna por parte de la OMS. Y es allí donde inicia todo, pues sin sospechar la pandemia surgió de manera caótica, obligando al país a adoptar una de las medidas de confinamiento más estrictas a nivel mundial, en la que los líderes desarrollan un plan y las personas deben cumplirlo, generando a la población una gran incertidumbre con respecto a la nueva enfermedad y sus deseos de resolver las dudas, con lo que las autoridades no estuvieron de acuerdo. La población se vio sumergida en el pánico e intentó sobrellevar la situación. En cuanto el COVID-19 comenzó a expandirse, no solo en el territorio mundial, las cifras de contagio en la población de China fue disminuyendo de manera significativa, pero en el segundo trimestre del año la enfermedad resurge en la capital del país y los gobernantes adoptaron las restricciones necesarias para alivianarlo. Bueno, la situación política, pues teniendo el peso de ser el lugar de donde provino el virus, pues el país buscó la manera de mantener su prestigio y es por ello que se dan la labor de mitigarlo y ser un ejemplo a seguir. Aparte de utilizar la televisión para retratarse como un héroe al enviar kits médicos a distintos países en los que la pandemia tuvo pues mayor influencia negativa. Pues sin embargo, lo anterior no quita el desacuerdo que presentan múltiples dirigentes y personas ante la ignorancia de la potencia que prefirió silenciar a todo aquel que tenía conocimiento del surgimiento de dicho virus, en lugar de adoptar las respectivas medidas y alarmar a los demás estados con respecto a la incompetente decisión. No afectó a China, debido a su gran estabilidad, pero sí fue la responsable de la crisis que atraviesan la mayoría de regiones que no son tan afortunadas. En cuanto se habla del impacto político generado por la epidemia, es de gran importancia resaltar la desconfianza que fue generada en el mercado hacia China debido a la crisis, pero sabiendo de ello también era vital tener en cuenta la capacidad de financiamiento que posee dicho país, que beneficia a muchos otros países, con lo que se podría resumir en mantener una relación con este estado para tener provecho. La situación económica, pues a raíz de la alerta máxima dictada el día 24 de enero del 2020, el gobierno tomó la medida de monitorear a la población para asegurarse del cumplimiento de las restricciones, en la que las más relevantes
fueron el aislamiento total de Wuhan, motor de crecimiento económico debido a la concentración de industrias, en su mayoría manufactureras, pues haciendo un análisis más específico en el impacto directo de la producción, que fue que tanto las importaciones como las exportaciones se vieron afectadas por los cierres de fronteras y limitaciones en el transporte. La interrupción de la cadena de suministro y mercado, siendo el transporte factor fundamental en la distribución de los productos. Las empresas manufactureras dependientes de insumos importados de China se ven afectadas, al igual que las compañías, en el que la mayoría están destinadas allí. Como respuesta mundial, el COVID-19 obliga al comercio internacional a operar de manera intermitente, ocasionando el estancamiento e incluso caída del Producto Interno Bruto en los estados. A continuación podrán observar las referencias usadas en esta investigación. Ahora le daremos paso a Valentina Rodríguez con el país Corea del Sur. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Valentina Rodríguez y hoy les estaré hablando acerca del COVID-19, la situación actual establecida en Corea del Sur. Corea del Sur inicialmente se convirtió en un alusivo manejo de esta crisis, no solo por el efectivo despliegue de unidades para la detección temprana, sino también por contener a los contagiados y sobre todo aprender de sus propios errores. Cuando indico el aprender de sus propios errores, hago referencia a la experiencia con el MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el cual en 2015 produjo una tasa de mortalidad del 20%. Ante una nueva crisis, el gobierno de Corea del Sur ha optado por ser más reactivo que proactivo. En cuanto a la situación política, Corea del Sur es uno de los pocos países que mantuvo su calendario electoral, a pesar de la situación actual establecida por el COVID-19. Llevaron a cabo la celebración el 15 de abril de la semana de las elecciones generales, donde marcaron un precedente para la nueva crisis global. En esto votaron alrededor de 44 millones de personas, donde eligieron a sus candidatos locales y legisladores. En cuanto a la situación económica, la recesión ya es un fenómeno global y afecta a todos los países, muchos de los cuales han tenido y han sufrido la mayor caída del Producto Interno Bruto de su historia. Entre ellos se destaca el caso de Corea del Sur, cuya economía ha sido una de las más resistentes a los efectos de la crisis. La economía surcoreana presenta una serie de características que la han hecho especialmente resistente a la pandemia, como lo son la apertura económica, la flexibilidad de los factores de producción y el ahorro doméstico, donde ha sido conocida todo esto como la vacuna económica. A continuación están las referencias bibliográficas utilizadas y daremos paso a Valentina Romero con la situación actual en India. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Romero, gerente del Comité Científico, y les voy a hablar de la situación generada por el COVID-19 en India. Como primera instancia tenemos la situación social, donde India, siendo uno de los países con mayor densidad poblacional en el mundo, también la mayoría de su población vive en zonas rurales con acceso limitado a servicios básicos, en situación de pobreza y de hacinamiento, hace que las restricciones y las medidas adoptadas por el gobierno sean muy complicadas de cumplir, lo cual llevó a que muchas de las personas tuviesen que recurrir a construir casas improvisadas en los árboles para poder cumplir con las medidas de distanciamiento social. Por otro lado, en los cascos urbanos, la ola de desempleo afectó a muchas personas, las cuales tuvieron que emigrar masivamente hacia zonas rurales a pie, gracias a la suspensión del servicio de transporte público y al cierre de las fronteras de las ciudades, lo cual es peligroso porque podría llevar el virus a zonas donde es más difícil su contingencia. A continuación, en la situación política, vemos que el primer ministro, Narendra Modi, restringió las exportaciones el 25 de marzo de este año de algunos fármacos que ayudaban a controlar el coronavirus, lo cual generó un descontento internacional, y el presidente Donald Trump tuvo que llegar a la instancia de exigirle al primer ministro que levantara o flexibilizara estas medidas, o si no, la potencia americana tendría repercusiones sobre este país, lo cual llevó a que el 6 de abril el portavoz de Exteriores de la India diese un comunicado en el que se daría la licencia para la exportación de algunos fármacos a países que lo requirieran. Por último, tenemos la situación económica en la cual luego de 40 años la India entró por primera vez en recesión económica, dada la baja en las exportaciones y la caída de la demanda interna gracias al desempleo. Los sectores que más se vieron afectados fueron el sector de comunicaciones, turismo, comercio, manufacturas y minerías. El único sector que no se vio afectado fue el sector agrícola, y las personas que más se vieron afectadas fueron los jóvenes de entre 16 y 35 años, que representan un 65% de la población
actual en India. Acá a continuación tenemos las referencias que utilicé para mi investigación y damos paso a Natalie Salazar con el país de Irán. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Natalie Salazar y pertenezco al Comité de Diseño. Yo les voy a presentar la actual situación presentada en la República Islámica de Irán, la cual es una de las principales potencias en el Medio Oriente. En el aspecto social, el gobierno se les ha acusado de un mal manejo, puesto que cuando se dio a conocer el virus, lo que hizo el gobierno fue posponer todas las medidas preventivas lo más posible hasta que ya no fuera posible ignorar los claros contagios. Un ejemplo de esto fue como la aerolínea iraní Mahan Airlines seguía realizando viajes a Wuhan cuando ya se tenía conocimiento de este virus y cuando el personal a bordo presentaba los respectivos síntomas. Esto, por otro lado, en el aspecto político, desde el pasado se ha presentado una rivalidad entre Estados Unidos e Irán, lo cual ha provocado que no tengan relaciones diplomáticas y Estados Unidos implemente sanciones internacionales ante Irán, lo cual hace que se aísle de manera económica a partir del sistema financiero internacional y de la industria petrolera. En 2015 se firmó un acuerdo llamado el Plan Conjunto de Acción Comprensiva, en el cual están las principales potencias, y en 2018 Estados Unidos se retiró, creando así un incremento de tensiones. Ahorita en la pandemia, Irán acusa a Estados Unidos de utilizar el COVID-19 como un arma contra ellos, ya que debido a tantas sanciones no se pueden abastecer de suministros médicos, equipos de protección, pero un beneficio que ha traído este virus fue que la relación entre Rusia e Irán ha mejorado e incluso están pensando en hacer una colaboración para encontrar una vacuna contra este virus. Por último, tenemos la economía, y es que Irán yace de las exportaciones de petróleo y gas, aunque su sector industrial y agrícola también es de gran importancia. Además de las sanciones que se le han implementado, Irán no ha podido salir de su crisis económica, ya que es uno de los países con mayor corrupción en el Medio Oriente. Por último, al no tener una estabilidad económica antes bien hecha, lo que se generó que se presentara una reactivación de la economía muy apresurada, haciendo que su cuarentena no tuviera una duración de 2 meses y todas las medidas preventivas fueran en vano porque se generó una segunda ola en infecciones. Por último, ya están nuestras referencias bibliográficas y ahorita sigue mi compañera Nasli Sánchez con el país de Israel. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Nasli Sánchez y soy gerente del Comité de Diseño. Hoy voy a presentar la situación generada por Israel por el COVID-19. Empezando con la situación social, las medidas iniciales se tomaron a partir del 11 de marzo. Las primeras medidas fueron aislar a todas las personas que vinieran del extranjero. Además, las medidas se tornaron más fuertes a partir del 17 de marzo, cuando la compañía Shin Bet decidió rastrear los teléfonos de las personas que estaban contagiadas del virus, pero sin su previo aviso. Esto causó que en la política y en la sociedad se dividieran mucho las opiniones porque muchos pensaron que eran medidas drásticas y era un abuso de poder que no era necesario tomar. Siguiendo con la situación política, últimamente Israel no ha tenido una muy buena política, una política estable, debido a que en 1 año y medio se han presentado 3 elecciones. Y pues el actual gobierno de Netanyahu no se ha caracterizado por ser un gobierno limpio, se ha caracterizado por ser un gobierno corrupto. Y con la situación de la pandemia, todo eso se ha vuelto más difícil, la situación se ha vuelto más aguda, pues se le ha dado muy mal manejo, ha habido mucha corrupción. Y por esta razón, los ciudadanos han decidido salir a protestar para que revoquen a Netanyahu de su cargo y además se le dé un mejor manejo a la situación. Y por último, con la situación económica, como en otros países, Israel se ha visto fuertemente afectado, pues se redujo el 70% del sector privado y una de las empresas más afectadas fue la aerolínea El Al. Esta aerolínea representa el 35% de las importaciones y exportaciones del país. Entonces,
estuvo a punto de entrar a quiebra y el gobierno decidió prestarle dinero para que no estuviera en quiebra. Y por último, presento las referencias bibliográficas de donde tomé la investigación. Y a continuación sigue mi compañero Iván Manosalva presentando el país de Japón. Buenas noches, mi nombre es Iván Manosalva, pertenezco al comité de diseño y les hablaré sobre las situaciones en Japón. Comenzando con la situación social, pues en Japón la sociedad acarrió todas las medidas de seguridad dadas por el gobierno de acuerdo a lo decretado por la OMS. Esto se vio reflejado en las acciones de la comunidad para la contención del virus. Aunque el país decretó unas medidas de distanciamiento social, esto fue voluntario, no muy restrictivo y sin pruebas a gran escala. En Japón nunca hubo restricciones. Esto se refiere a que no hubo restricciones de movimientos a personas y los negocios permanecieron abiertos. Se realizaron unas campañas llamadas las 3C, las cuales consisten en evitar closed space, que son espacios cerrados con poca ventilación, crowd place, que son lugares llenos de gente, en close contact, que son contactos cercanos como conversaciones cara a cara. El viceprimer ministro japonés dice que el triunfo frente al virus se le atribuye al nivel cultural de sus habitantes. En la parte de la economía, pues como bien sabemos, Japón tiene una de las mejores economías a nivel mundial, pero sin duda la pandemia del COVID-19 ha traído gran cantidad de consecuencias negativas en la economía mundial. La economía de Japón cayó en recesión en el primer periodo del año debido a las crisis del coronavirus. Estos se vieron afectados la manufactura, las exportaciones y el consumo. Por otra parte, entre los meses de abril y junio, la economía de Japón sufrió una contracción sin precedentes al registrar una caída del PIB del 7,8%. A pesar de esto, en el mes de julio, la producción de las fábricas de Japón aumentaron, lo que se permitió ver que se logró una recuperación gradual del impacto de la pandemia del coronavirus en la economía. A su vez, la Bolsa de Valores de Tokio recuperó su nivel anterior a la pandemia y, pues, a pesar de las consecuencias que afectó directamente la economía mundial por el coronavirus, Japón se empeña en superarse. En la situación política, pues con referencia a esta, el gobierno japonés aprobó medidas económicas de gran magnitud, presentando un proyecto de presupuesto en el que se propuso emitir bonos del Estado por un valor aproximado de 16,8 billones de yenes, con el fin de mitigar la crisis financiera generada por la pandemia. Lo primordial de esto es reactivar la economía. Para la erradicación del virus, Japón está considerando dar la vacuna contra el coronavirus. En estos momentos está en desarrollo y esto será totalmente gratis para quien la solicite. La idea estratégica es vacunar primero a las personas mayores y a los profesionales de la salud que trabajan en primera línea con alto riesgo de contraer esta enfermedad y luego continuar con el resto de la población. Bueno, ahora le daremos paso a mi compañera Sofía Restrepo con el país de Líbano. Buenas noches, mi nombre es Sofía Restrepo y les voy a hablar sobre la situación social, política y económica del país de Líbano. Bueno, para Líbano no ha sido nada fácil superar esta crisis, ya que a la vez que la pandemia se presentó la explosión y esto ha traído más desgracias al pueblo entero. Muchas personas resultaron heridas por la explosión y esto hizo que los hospitales colapsaran, ya que se encuentran pues llenos por el virus. La prioridad de la Organización de Naciones Unidas es ayudar a los menores que se están viendo afectados por la pandemia. La explosión provocó que se desaparecieran unos contenedores con ayudas humanitarias que tenían máscaras, guantes, batas, etc.
El grupo militar Hezbollah, que normalmente es un grupo destructivo que genera violencia e inestabilidad, pero en este caso se ha convertido en un protagonista inesperado de gran ayuda para el país, ya que junto con el sistema de salud público de Líbano, la organización ha contribuido con decenas de miles de médicos y voluntarios, así como ambulancias y equipos para luchar contra el COVID-19. La Bueno, nuestra compañera Sofía Restrepo está presentando fallos de internet. Pasemos por favor con Nicole Largo y su investigación acerca del impacto del COVID-19 en Rusia. Buenas noches, mi nombre es Nicole Juliana Largo Fonseca, hago parte del comité científico y les hablaré un poco sobre el impacto generado por el COVID-19 en Rusia. En primer lugar, podemos observar la situación social desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en el país. Este cerró sus fronteras y llevó a cabo una evaluación en cuanto al personal médico con el que se contaba, las camillas e instrumentos con los que se disponían para el tratamiento de la pandemia, y aparte de ello contactó a jóvenes estudiantes de último semestre de la Facultad de Medicina para que pudieran ayudar. El gobierno les otorga un día hábil como 2 para su pronta pensión, y como la mayoría sabe, Rusia diseñó su propia vacuna contra el COVID-19. A inicios de septiembre se esperaba su pronto registro para iniciar la producción masiva y de tal manera la vacunación al público, primero de manera interna y luego poder empezar a exportarla. En cuanto a la situación política del país, podemos ver que el COVID-19 estropeó los planes que tenía Vladimir Putin, puesto que él planeaba llevar a cabo un referendo para modificar la constitución nuevamente y de dicha manera alargar su estadía en el gobierno durante 2 periodos más. Claramente tuvo que ser pospuesto por el riesgo que se correría en cuanto a contagios y por el inconformismo que presentaba la población por las ayudas humanitarias. En la última parte podemos encontrar la situación económica. Los ingresos populares en sí se desplomaron por completo, y a pesar de que el gobierno mostró su compromiso para ayudar a aquellas personas que en realidad fueron más afectadas por esta situación, todas aquellas ayudas fueron destinadas hacia las grandes industrias. Vemos cómo empresarios y dueños de pymes fueron a pedir ayuda, pero el gobierno se las negó. Por último, encontrarán las referencias bibliográficas que utilicé para mi investigación, y los dejo con mi compañera Paula Velázquez, quien les hablará sobre la situación de Turquía. Buenas noches, mi nombre es Paula Velázquez y yo les voy a hablar sobre el impacto del COVID-19 en Turquía, teniendo en cuenta su situación social, política y económica. Primeramente tenemos la situación social, donde habla que Turquía ha tenido un gran impacto en la pandemia, y para las fechas de abril del 2020 ya estaba posicionado en el 7º puesto a nivel global de los países con más casos activos. Fue un país donde más rápido se extendió la pandemia, pero curiosamente es uno de los países con más poca mortandad. Y esto se debe a que antes de que llegara el virus al país, el gobierno estuvo preparando a su población para que así estuvieran listos y no se colapsaran sus sistemas. Segundo, tenemos la situación política, donde dice que Turquía estaba preparado para el COVID-19, ya que, como anteriormente lo menciono, el gobierno preparó todo antes de que el virus tocara al país. También se ve notable que contaban totalmente con todos los recursos para atender a la gente que presentara el virus. Solo ha sido necesario dar uso de los respiradores entre el 3 y 5% de la población que ha sido afectada, y a las que no presentan tanto riesgo se les ha podido atender de una manera rápida y efectiva. Por último, tenemos la situación económica, donde habla cómo han crecido las relaciones comerciales por las ayudas humanitarias. Turquía aprovechó la pandemia para poder fortalecer sus relaciones comerciales con varios países europeos. Como nos damos cuenta, Turquía cuenta con una excelente economía, por lo tanto no les afectó mucho en este aspecto la pandemia, y de esta forma han tenido la facilidad de brindar ayudas humanitarias.
Esas han sido dadas a más de 40 países para poder ayudar con esta crisis sanitaria. Entre sus ayudas se encuentran incluidos recursos sanitarios como gel hidroalcohólico y mascarillas. De igual forma, se han podido exportar algunos alimentos y otros implementos a países con necesidades de estos recursos, todos afectados por el COVID-19. Por último, están las referencias. Damos finalizado el continente asiático. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, y gracias a las presentaciones del continente asiático. Y ahora damos paso al impacto del COVID-19 en el continente europeo. En este caso vamos a empezar por Alemania. Por favor, Oriana. Bueno, buenas noches, mi nombre es Oriana Páez. A continuación les voy a hablar acerca de la situación en Alemania en el ámbito social, político y económico. En el ámbito social, Alemania evidencia un incremento considerable de violencia de género intrafamiliar. Esto es una situación que se viene dando ya con anterioridad, sin embargo, las restricciones para salir de casa debido a la pandemia hace que sea más persistente la situación. Esta violencia no solo se ha evidenciado en el hogar, sino también en las recientes protestas que se han dado a raíz del inconformismo por las medidas impuestas por el gobierno para mitigar el virus. Una de las manifestaciones más llamativas ha sido el movimiento antimascarilla, que llegó a congregar cerca de 40.000 personas. Aunque en su mayoría los ciudadanos se han adaptado a la situación, muchos se han encontrado una controversia de ideologías acerca de la importancia que se le da al virus. Las conspiraciones y las teorías abundan en el ambiente y generan un conflicto. Dicho conflicto aumenta el sentimiento xenófobo. En diversos restaurantes y tiendas asiáticas han permanecido vacías debido a la discriminación que se le dan a las personas de dicho origen. Por último, encontramos con que muchas ferias y eventos importantes han sido cancelados o pospuestos, generando descontento en los ciudadanos alemanes. En el ámbito político, muchos países han elogiado la estrategia que la canciller Angela Merkel ha llevado a cabo. Se dirigió insistentemente a los ciudadanos de forma clara, abierta y transparente, siempre acompañada de científicos, en especial epidemiólogos y virólogos. Esto le permitió que la ciudadanía confiara en sus estrategias. También debemos destacar que Alemania ya ha contado con uno de los mejores sistemas de salud en el mundo y su sistema hospitalario venía refortaleciéndose, lo que fue una gran ventaja para tomar medidas. Sin embargo, la canciller no solo se preocupó por su pueblo, ya que junto con el presidente de Francia propusieron un fondo para ayudar a la Unión Europea a enfrentar la crisis. Esto representa un cambio significativo en la posición de Alemania en cuanto a la idea de asumir una deuda con un bloque de países. Se cree que esta posición refleja la preocupación de la canciller en cuanto se podría dirigir la Unión Europea después del Brexit. Por último, nos encontramos en el ámbito económico. Alemania ha sido pionera en puesta de un paquete de emergencia para luchar contra las consecuencias del COVID-19. Este paquete abarcó desde el reforzamiento de hospitales y políticas sanitarias hasta subsidios para ayudar a las empresas a pagar salarios. El gobierno ha tomado diversas medidas para evitar los impactos, como reducir el IVA, bonos familiares, entre otros. Todos estos incentivos lograron dar resultado para generar cierto repunte económico, al menos en corto plazo, ya que se prevé una caída del Producto Interno Bruto del 6% para todo el 2020. A continuación podrán ver las referencias para las diapositivas y le doy paso a mi compañera Jocelyn para exponer la situación en España. Bueno, Jocelyn en este momento está presentando fallos de internet también, entonces por favor démosle paso a Francia con nuestro compañero Samuel Jiménez. Buenas noches, mi nombre es Samuel Jiménez, pertenezco al Comité de Comunicaciones y les voy a hablar acerca del impacto del COVID en Francia. Primero, en el aspecto social, además de las medidas de bioseguridad ya globalizadas, como el uso de la mascarilla obligatoria, el aseo de manos o el distanciamiento social, los psicólogos y psiquiatras determinaron que todo el proceso del confinamiento dejó gran cantidad de afectaciones en los ciudadanos franceses, como estrés debido a la separación de familiares y en algunos casos el fallecimiento de familiares cercanos. Posteriormente, en lo político, Emmanuel Macron, presidente del país en temas de globalización, analizó que no debe depender de otros países para la obtención de productos vitales, como en este caso fueron las mascarillas, que al no producirlas al interior del país, tuvo que recurrir a los países vecinos. Asimismo, recibió varias críticas por parte de la oposición y de muchos ciudadanos por la toma de medidas tardías para combatir el virus, ya que el primer caso de COVID-19 en Francia
fue a finales del mes de diciembre del 2019. También, como dato no menor, Francia fue el primer país de Europa en reportar el primer fallecimiento a causa del COVID-19 a finales del mes de febrero del presente año. Finalmente, en el aspecto económico, Francia es considerada la quinta economía más importante a nivel mundial, pero con la pandemia su PIB disminuyó en un 6%, siendo la mayor caída desde el final de la Primera Guerra Mundial. No obstante, su peor desempeño en lo que va de este ciclo. Aunque la economía se ha ido reactivando paulatinamente, se espera que hasta en el 2022 vuelva a restablecerse en su totalidad. A continuación, son las referencias bibliográficas utilizadas para mi investigación y los dejo con mi compañera Esperanza Blanco, que les hablará acerca de la situación en Grecia. Hola, mi nombre es Esperanza Blanco, pertenezco al Comité de Comunicaciones y haré énfasis en la situación del COVID-19 en Grecia. En el aspecto social, Grecia desde un principio demostró, por medio de las palabras del primer ministro griego, que la principal prioridad era salvar vidas. Esto deja en claro que las medidas y órdenes de confinamiento fueron implementadas con antelación. Sin embargo, Despinato Sonido, presidente del Sindicato de Médicos del Hospital de Boula, del sur de Atenas, dijo que el sistema hospitalario necesitaba 30.000 médicos e incluso denunció la falta de equipo protector para el personal sanitario. También se dio a conocer por un reporte de la prensa France 24 que los campamentos de refugiados eran los más afectados debido a las pésimas condiciones de salubridad. En sitios como este hay un grifo para cada 1.300 personas, algo que sin duda haría que el virus se extendiera con facilidad en su interior. Debido a esta situación, las autoridades griegas decidieron imponer un bloqueo nacional y prohibir las llegadas de inmigrantes de sus países vecinos. En la situación política, Grecia ha dado para reconocerla que ha asumido este problema con seriedad y responsabilidad. Pero por otra parte, también se ha dado a reconocer por sus tensiones entre Grecia y Turquía, lo cual no es nada nuevo. Vecinos en el Mediterráneo y aliados en la OTAN son países en constante conflicto por la disputa sobre la soberanía de una serie de islas. Mientras que en el aspecto económico, Grecia, el desempleo aumentó en 1,3 puntos porcentuales a abril y registró una caída de 2 décimas en comparación con el mismo mes. Por otra parte, se podría decir que la economía en Grecia, su pilar es la temporada turística, lo cual no se sabe si podría iniciar, ya que esta representa el 20% del PIB. En consecuencia del confinamiento, Grecia ha salido beneficiada en el comercio electrónico debido a que las empresas y organizaciones han pasado sus actividades hacia el ámbito digital. Por consiguiente, están las referencias donde se sacó la investigación y lo dejo con mi amigo Jonathan Manrique con Inglaterra. Buenas noches, mi nombre es Jonathan David Manrique, vengo del Comité de Diseño y me tocó Inglaterra. Situación social. En la parte social, numerosos voluntarios están creando grupos en WhatsApp y Facebook para ayudar a las personas más vulnerables, que serían los de la tercera edad, en diferentes tareas como hacer la compra, pasear a sus perros, etcétera. Con el nombre de COVID-19 Mutual AUC. Esta plataforma tiene más de 300 grupos, pero la preocupación de las personas es que los noticieros cada vez más y más infectados, llegando a ser uno de los países con más muertes por COVID, con 279.000 de casos y con muertes de 36.765, una cifra extremadamente grande. Ellos hicieron una encuesta donde les preguntaba si el gobierno estaba respondiendo bien con el tema del virus y la mayoría de las personas dijeron que no habían tomado la medida a tiempo, ya que al principio no le tenía tanta importancia al coronavirus. Situación política. En la parte política, más de 200 científicos han escrito una carta abierta al gobierno británico en la que se pide introducir medidas más severas para evitar la expansión del coronavirus. Los trabajadores del NHS, ellos aseguran que si se tomasen medidas de distancia social, el número de infectados disminuirá de una forma dramática, ya que habrá menos contacto y así no se podrá pasar este virus a la otra persona. Boris Johnson aconsejó no ir a los lugares públicos, pero el problema es que solo fue un consejo, ya que los negocios, las empresas, absolutamente todo estaba abierto, a lo que las personas podían contagiarse fácilmente, en la cual el gobierno perdió el control, ya que había mucha gente contagiada y tocó cerrar todo. Situación económica. El Producto Interno Bruto cayó un 2% en el primer trimestre. La importancia
de la industria de los servicios un 6,2%, la fabricación se contrajo un 4,6% y la construcción perdió un 5,9%. Boris Johnson se arriesgó y se jugó su futuro político y lo más importante, la vida de muchas personas al no tomar medidas drásticas contra la pandemia y centrar su estrategia en suavizar la curva del coronavirus. La resignación de que el gobierno en el fondo no se podía hacer nada para frenar esto, ya que era un número muy considerable de muertes, incluso decenas de miles, ya era muy inevitable. Y que por lo tanto era mejor proteger la economía de cara a quienes sobrevivían. Y por siguiente, las referencias. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es André Felipe Paella Estupiñán. Yo hice parte del comité científico y hoy vengo a hablarles un poco sobre el impacto del COVID en Italia, mirándoles del ámbito social, político y económico. Situación social. El colapso en el sistema de salud es una de las principales problemáticas para poder controlar una pandemia que ha causado miles de muertes en el mundo, teniendo Italia el mayor número de muertes en un día y con más de 35.700 contagiados en los primeros 2 meses de pandemia. El rápido crecimiento de contagiados en Italia puso en evidencia la fragilidad del sistema de salud en este país. Otra problemática que se vio tras la pandemia fue los saqueos constantes a supermercados, generando una tensión e inseguridad entre los habitantes. Situación política. El principal problema político es el desacuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, quienes entraron en conflicto al no llegar a un acuerdo frente a las medidas necesarias para poder combatir esta pandemia. Otra problemática que se vivió fue el desacuerdo con el Banco Central Europeo, quienes respondieron negativamente a las primeras llamadas de ayuda del gobierno italiano, también negando los bonos emitidos para poder contrarrestar la crisis del COVID-19. Situación económica. Italia es una de las naciones más afectadas en Europa por el COVID-19, declarando Ignacio Visco, presidente del Banco Central Europeo, que el virus podría estar afectando el Producto Interno Bruto por encima del 2%, siendo el turismo, el comercio y los transportes los sectores más afectados, puesto que Italia es uno de los países con más de 60 millones de turistas y estando en el 5º lugar de los países más visitados. La Bolsa de Valores italiana ha perdido más de 95.000 millones de euros, según informe de la agencia de calificaciones. Si no se resuelve esa problemática durante lo que queda del año, la economía en las regiones más productivas de Italia se verá afectada y no lograrán pagar a todos sus empleados, y eso generaría una nueva situación y sería el desempleo. Ahora damos continuación a mis referencias bibliográficas y continuamos con mi compañero Cristian, que le... Buenas noches, mi nombre es Cristian Gregorio Sánchez Nocua, pertenezco al comité científico y les vengo a hablar sobre las diversas situaciones que está pasando Suecia frente a la pandemia del COVID-19. Situación social. La población sueca confía plenamente en las medidas de contingencia que adoptó su gobierno. El 22 de marzo de este año ocurrió un hecho histórico, el cual consistía en que el primer ministro hizo una declaración institucional. Esto no había pasado desde hace 15 años. La declaración fue muy directa y concisa, la cual decía las estrategias a seguir, pero su población no la entendió muy bien. Las estrategias a seguir fueron: las personas mayores de 70 años deberían quedarse en la comodidad de su hogar. Si los trabajadores puedan hacer su labor desde su hogar, que por favor lo hicieran. Las aglomeraciones de 50 personas no podrían llevarse a cabo. Los restaurantes, bares y diferentes mercados internos de Suecia podrían permanecer abiertos, pero con un distanciamiento social. A continuación, situación política. Los países vecinos de Suecia no estaban de acuerdo con las medidas de contingencia que adoptó dicho país, ya que les decía que resguardó su economía y no apoyó a su población. Pero Suecia dijo que hasta el día de hoy no hay ningún paciente del COVID-19 que no haya sido atendido por sus centros de salud. Suecia intentó tener la inmunidad de rebaño. Actualmente tiene el 7% de su población, la cual está conformada por 10 millones de habitantes. Los casos confirmados actualmente del COVID-19 son 653.823 personas, muertes del COVID-19, 23.800 personas y casos recuperados del COVID, 4.523 personas. Hay que aclarar que más del 50% de muertes del COVID-19 son
de la tercera edad. Situación económica. El Producto Interno Bruto de Suecia en el segundo trimestre de 2020 ha caído un 8,3% respecto al primer trimestre de 2020. Para poder evaluar la economía de un país es fundamental evaluar tres índices: el PIB trimestral, el déficit y la tasa de desempleo. La tasa de desempleo de 2020 está en 7,6%, el PIB trimestral de 2020 está en 11.522 euros y el déficit de 2019 está en 2.343 millones de euros. La cifra del PIB en el primer trimestre de 2020 fue de 119.304 millones de euros, con lo que Suecia se sitúa como la economía número 21 de ranking del PIB trimestral de los 50 países. Muchas gracias. Al siguiente le doy paso al país Suecia con el autor Eder Sepúlveda. Muy buenas noches, mi nombre es Sebastián Sepúlveda, soy el gerente del Comité de Comunicaciones y el día de hoy les estaré hablando sobre el impacto del COVID-19 en Suiza. Como una introducción a mi ponencia, pues quiero contarles que Suiza al día de hoy cuenta con más de 50.000 contagiados, sin embargo ya cuenta con más de 45.000 recuperados y de la misma forma con 1.700 muertes. Ya en cuanto a lo social respecta, podríamos decir que Suiza no implementó un aislamiento estricto como en los otros países del mundo, como por ejemplo en nuestro país. Este es un país conocido por su cultura y gracias a toda esta cultura de la gente se logró cerrar solo lo necesario e aislar a las personas que representaban únicamente un alto riesgo de contagio, algo que logró salvar muchísimas vidas. Sin embargo, un punto clave como la educación en este aspecto social es algo que preocupa a la comunidad internacional debido a que alrededor del mundo millones de niños tuvieron que abandonar sus estudios debido a este virus. Con este cierre de escuelas, podríamos decir que los niños de poblaciones vulnerables e inmigrantes fueron los más afectados por estas medidas. En cuanto a lo político respecta, es importante resaltar que la Unión hizo la fuerza en este país. Suiza actualmente cuenta con un sistema federalista y se encuentra dividido en más de 26 cantones y cuenta con más de 2.250 municipios. Algo que pasó fue que en un principio se notó un poco la divergencia en cuanto a las opiniones que tenían los diferentes mandatarios, pero ya luego el gobierno nacional les hizo un llamado a la unidad y gracias a esta unidad que se logró se pudieron tomar medidas que a la final lograron salvar muchísimas vidas en el país suizo. Esta lucha también, digamos que el país salió victorioso porque digamos que en este sistema que puede ser reconocido como un sistema flexible e innovador, que en el cual en el momento en el que se toman decisiones cooperando se pueden llegar a estas victorias como lo que fue la lucha contra el COVID-19 para el gobierno suizo. Ya cuanto a lo económico, es de resaltar también el gobierno del interés suizo en generar esa liquidez a las empresas que tanto salieron lastimadas y afectadas por esta pandemia. Estamos hablando de un plan de inyección de más de 80.000 millones de francos y estos asegurarían que para el 2021 se pueda producir un repunte en su economía de aproximadamente un 3,8%. Todos sabemos que la economía de Suiza es una economía industrializada y es muy competitiva, pero sí sufrió todos estos estragos del virus del COVID-19. También es de resaltar que el Fondo Monetario Internacional estima una caída del 6% de su Producto Interno Bruto para este año. Pero también cabe resaltar que el gobierno suizo es destacado mundialmente por haber destinado a cerca del 9% de su Producto Interno Bruto para atender esta emergencia. Ya finalmente aquí pueden observar las referencias usadas para este trabajo y con esto concluimos con las presentaciones del continente europeo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias a las presentaciones del continente europeo. Y para finalizar nuestras presentaciones individuales, vamos con el impacto del coronavirus en el continente de Oceanía. Por favor, Jennifer, Australia. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Piña y hago parte del comité de diseño. Ahora les voy a hablar acerca del impacto del COVID en Australia. Este ha sido un país que se ha destacado desde el principio de la cuarentena por su excelente manejo de la pandemia, lo que en gran parte pues también ha sido logrado gracias a la tolerancia por parte de sus ciudadanos hacia las decisiones tomadas por el gobierno.
Ahora, en parte de la situación social, el virus empezó a propagar y se tomaron las medidas adecuadas como el cierre de las fronteras, la prohibición de los eventos sociales y medidas de bioseguridad como el tapabocas, el distanciamiento social y además los toques de queda. Esto hizo que la curva de contagios se aplanara. Además de esto, pues por todas estas medidas tomadas, las personas entraron en pánico, provocando la compra masiva y el cierre de muchos establecimientos. A pesar de todas estas medidas que se tomaron, hubo un rebrote en los últimos meses en una de las más grandes ciudades del país, como lo es Melbourne. Esto causó pues que se determinaran 6 semanas más de cuarentena. En la parte política, el gobierno siempre tomó en cuenta tener como tal la economía preservada. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que ya no era posible seguir teniendo como las fronteras abiertas, se estableció el cierre de las fronteras. Además de esto, se determinó un convenio con una farmacéutica británica para adquirir la vacuna contra el coronavirus. Esta será entregada a comienzos de 2021 y además de esto será implementada de forma obligatoria para todos los ciudadanos, excepto para aquellos que tengan alguna contraindicación médica hacia los elementos que tiene la vacuna. Además de esto, también se estableció un subsidio salarial para evitar que las personas salieran a trabajar y se contagiaran y también para aliviar las cargas de muchas empresas para que no fueran a la quiebra. Finalmente, en la situación económica, hubo el cierre de numerosos establecimientos y algunos de ellos empezaron su actividad de forma virtual. Otros cayeron en quiebra, lo cual causó un numeroso desempleo en la población. Por otro lado, pues a muchas de las empresas les tocó aumentar como la oferta de sus productos, así como en los antibacteriales y el alcohol. Y además de esto, pues hay gran acumulación de los elementos de exportación, como lo son los mariscos. Finalmente, pues hubo como una guerra comercial junto con su mayor socio, que es China, debido a que por parte de los ciudadanos de Australia hubo varios hechos discriminatorios hacia estudiantes y pobladores chinos, lo que causó pues que el gobierno chino se molestara y además de esto se impusieron varios aranceles por parte de los dos países. Sin embargo, no se llegó a nada a cabo y pues se dice que si hubiese habido, por así decirlo, un divorcio comercial, la economía de Australia se hubiese visto afectada de gran manera. A continuación, las referencias usadas para este trabajo y le doy paso a mi compañero Derek Pulido con Nueva Zelanda. Muy buenas noches. Voy a presentar el día de hoy el impacto del COVID-19 en Nueva Zelanda, evaluando 3 situaciones muy importantes que son la social, la política y la económica. Respecto a la situación social en Nueva Zelanda, se puede apreciar que la población ha sido muy cooperativa, pero eso se debe gracias a su primera ministra, Jacinda Ardern, que comunicó eficazmente y también promovió la cuarentena de una manera muy eficaz, valga la redundancia, ya que sus ciudadanos la escucharon y sus ciudadanos sabían que era la mejor manera de sobrepasar esta situación. Aparte de esto, Jacinda Ardern puso uno de los bloqueos más estrictos de todo el mundo, cual hizo bloqueos fronterizos, aisló a las personas extranjeras y también implementó que todos los aeropuertos y puertos tengan una exigencia de equipos, equipos sanitarios que tiene que tener en cuenta siempre. Aparte de esto, Jacinda Ardern logró que con este bloqueo estricto, desde el 8 de junio de 2020 hasta el 11 de agosto de 2020, se lograra un periodo de tiempo sin COVID-19 en Nueva Zelanda como tal. Y esto es bastante comentable, ya que Jacinda Ardern logró hacer esto, inclusive con algunos aspectos que vamos a ver en la situación política. Respecto a la situación política, Jacinda Ardern tuvo la idea de hacer el bloqueo estricto no simplemente porque era la mejor solución, sino de hecho Nueva Zelanda no estaba del todo preparada para la pandemia como tal. Tuvo que tener un aprendizaje transnacional, que de hecho fue muy afortunada al ver países como Italia que fueron atacados por el COVID-19 de una manera muy despiadada. Ella logró inventarse políticas, logró mitigar ese impacto del COVID-19 y lo convirtió en un aprendizaje y unas nuevas políticas como el bloqueo estricto, que fue lo que dio ahí la idea, más o menos. Además, pues, también supo hablar esto con su población también sabía que este problema iba a venir y iba a atacarlos tanto económicamente como socialmente. Y respecto a la situación económica,
El impacto del COVID-19 económicamente se presentó más en los sectores de exportación clave y los sectores también económicos importantes de Nueva Zelanda, como lo son el turismo, la aviación y el transporte, y el turismo, la aviación y el transporte, y también la hostelería. Y por lo tanto, estos sectores que se están parando y están haciendo una discrepancia en la economía actual de Nueva Zelanda, se están tratando de resolver como en oportunidades de largo plazo y corto plazo, como menciona Jacinda Ardern, en las cuales las de corto plazo serían las obras de infraestructura o construcción con la exigencia de equipos de protección sanitarios, y las de largo plazo, como son los sectores de exportación, para hacer los flujos más evidentes, y también en los consumos, y también los sectores de turismo, la hostelería y la aviación, que pues se pueden ir mejorando a medida que se controle más el virus y la población ya tenga no el miedo de viajar, sino simplemente pues tener las precauciones y viajar seguramente. Acá están las referencias de donde saqué mi información y muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias a usted, Derek. Muchas gracias por esas presentaciones del continente de Oceanía. Y nuevamente quiero darle las gracias a todas las presentaciones individuales. Y para concluir, vamos al punto 5 de nuestra noche de negocios y último punto, que serían las conclusiones globales por parte del comité científico. Por favor. Hola, buenas noches, me presento nuevamente, mi nombre es María Alejandra Blanco y junto con mi compañera Oriana Páez les vamos a decir las conclusiones globales. Bueno, hubo un confinamiento temporal y que en muchos países fue obligatorio, se desplomó la economía mundialmente, se incrementó la tasa de mortalidad, hubo deterioro de las relaciones políticas, colapsaron los sistemas sanitarios, aumentó gravemente el desempleo y la pobreza, ocurrió la desglobalización, se dio paso a la corrupción y a la discriminación hacia China. Y por último, se dieron protestas e inconformidad por parte de la población. Doy paso a mi compañera Oriana Páez. Bueno, también podemos encontrar que hallamos la implementación de la virtualidad, el teletrabajo, la educación virtual, ventas, compras y digitalización, el desarrollo de trastornos psicológicos y violencia intrafamiliar, aumento de la criminalidad y la incertidumbre social, el quebramiento de los acuerdos comerciales, discordia comercial entre grandes potencias, la falta de transparencia a la hora de informar acerca del COVID-19, confrontación cultural y religiosa frente a las medidas de prevención, la caída del mercado de valores y la posposición de varios calendarios políticos de varios países. Y bueno, pues con esas conclusiones globales de nuestras investigaciones, damos por finalizada la presentación del resultado final y con esto mismo damos conclusión a esta 18ª cena de negocios. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias por su atención y presencia. Les recuerdo que en el chat en este momento se estará enviando el enlace para quienes deseen descargar el PDF de nuestro libro, que es el resultado final de las investigaciones, y algunas piezas más que creamos a lo largo de todo este proceso. Buenas noches para todos, muchas gracias.